Bueno, decía que estamos hoy aquí, bueno, pues para concluir el ciclo de charlas temáticas que el Museo de la Alhambra, a través de sus voluntarios, ofrece en el ciclo mensual, mensualmente del año 2024. Hoy tenemos para impartir la charla a Lourdes Ruiz López, con el título La esclavitud tras la Guerra de Granada. Lourdes es granadina, es diplomada en Turismo y Administración de Empresas por la Escuela Superior de Turismo Alhamar en Granada y licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada. Forma parte de la Asociación de Voluntarios Culturales del Museo de la Alhambra desde el año 2011, siendo actualmente la presidenta de nuestra asociación, a la que afortunadamente yo también pertenezco. Hoy Lourdes nos hablará de cómo se justifica la esclavitud en estos siglos XV y XVI, primero con la Guerra de Granada y después con la rebelión de las Alpujarras en una interrelación entre esclavitud, morisco, religión. Los reyes católicos dictaron unas leyes para evitar la esclavitud y penas mayores como la muerte en caso de apostasía y herejía. Asimismo, nos expondrá la forma de vida de estos prisioneros y las fuentes documentales que nos informan de este fenómeno de la esclavitud. Lourdes, también en estos ciclos temáticos, también nos ha ilustrado con otras charlas temáticas como, por ejemplo, el arte nazarí y los pintores contemporáneos, medicina y farmacopea en la época del Andaluz, el jardín hispano-musulmán, los baños hispano-musulmanes y las clases sociales de la mujer en el Al-Ándalus. Bueno, termino esta presentación, que no soy yo el protagonista, es ella, y bueno, pues doy paso a Lourdes para que nos ilustre con esta maravillosa charla. Pues muchas gracias, Julián, por la presentación. Buenos días a todos ustedes. Una vez más, y como dice, con esta charla terminamos el ciclo del 2024. Y en febrero de 2025, que será el día 1, estaré de nuevo con ustedes presentando la primera charla que me toca a mí, que luego diré el título para así sea un poco de sponsor y ustedes luego me sigan, ¿verdad? Bueno, pues la esclavitud tras la Guerra de Granada me ha parecido un título muy interesante, sugestivo, cuando empecé a prepararla. Con la conquista del Valle del Guadalquivir a principios del siglo XIII por parte de los reinos cristianos, nos encontramos con el último reducto de Al-Ándalus, que es el Reino de Granada, que se conforma a partir de unos tratados en los que se alternan momentos de paz con enfrentamientos abiertos. Todo este ambiente trajo un tipo de relaciones como era entrar en campo enemigo para destruir u obtener botín, especialmente el rapto de personas quienes quedaban cautivas ya sea en tierras cristianas o tierras musulmanas. Las rutas clásicas de esclavitud antes de Al-Ándalus de ser cristiana vienen dirigidas desde el Sáhara occidental y desde los países eslavos. De hecho, la palabra esclavo procede de eslavo. En la Granada nazarí vamos a encontrar dos términos que son iguales y un poco contrapuestos, pero porque hay unos pequeños matices que vamos viendo a lo largo de la charla. Se emplea la palabra esclavo y cautivo. Según el Estatuto Jurídico Islámico, el cautivo no provocaba una normativa precisa y fija sobre tal fenómeno y no se establecen unas leyes para su rescate. La fuente árabe y según la escuela maliquí imperante en ese momento en Al-Ándalus, tenemos que los esclavos, palabra esclavo y cautivo, se emplean y se le dan el mismo sentido a ambas palabras. Por lo tanto, a lo largo de la charla oiréis decir esclavo, cautivo, porque la esclavitud se adquiere por línea materna, es matrilineal, o también de los esclavos que vienen de otros países, y si un cautivo no pagaba la deuda
que debía pasaba a ser esclavo, como vamos a ir viendo. De modo que la escuela maliquí divide a los esclavos en varios grupos: varones adultos sin tacha, las mujeres, varones menores de edad, varones débiles, que son los ancianos y los enfermos. Cuando una persona cae, es esclavo porque ha perdido la libertad en actos de guerra, provocaba y se encontraba en varias situaciones, como era la amnistía, el rescate o se le ejecutaba. La amnistía dependía del soberano, de la benevolencia del soberano. El rescate se podía pagar por una persona individual o por las órdenes religiosas, o pasaba a la ejecución. Casi nunca a un cautivo se le ejecutaba, porque era un bien de cambio, que era muy importante. El destino final de un cautivo es la venta en pública almoneda. En este sentido, el mercado granadino no difería en absoluto de otros mercados del Mediterráneo musulmán. El profesor González Jiménez nos da unas claves precisas para la hora de marcar el precio de un esclavo, como era la edad, el sexo, que no tuviese marca física, buena dentadura y capacidad física y fuerte en el caso de los hombres, en el caso de los hombres, porque iba interrelacionado con su capacidad de trabajo. Las mujeres, indefectiblemente, tenían los precios más altos. Los granadinos sabían perfectamente el nivel económico de las familias a la hora del rescate, ya se fuesen a las ciudades de Illora, de Martos, de Jaén o donde fuese. Qué sensible es esto. Es que no se pasa corriendo. También, ¿de dónde era la procedencia de los esclavos? La ciudad de procedencia tenían los precios más altos o menos altos. De modo que, por ejemplo, en Vera y Almería se pagaba a un precio de 9 doblas y media por persona, en Jaén, Córdoba y Granada 7 doblas y media, en Sevilla 10, en Málaga 11 y media. Y en Granada, como vemos, los precios aparecen mucho más bajos debido a la saturación del mercado. Los Miraculos, es decir, la historia, recoge que antes de la conquista tenemos aquí en toda nuestra tierra, con los musulmanes, la dinastía nazarí, que hay cautivos cristianos encerrados en las ciudades de Ronda, Tarifa, Almuñécar, Rute y la propia Granada. Son famosas las mazmorras estudiadas por Leopoldo Torres Barbás, que había aquí en la Alhambra. Y él habla de 21 mazmorras. También el profesor murciano Juan Torres Fontes dice que son 21. Sin embargo, Munzer, cuando llega a Granada, este viajero, en 1494, habla de 14. Esto, ¿por qué se llama Corral de los Cautivos? Todas esas mazmorras, Corral de los Cautivos o Corral de Cieza, porque vinieron o trajeron muchísimos cristianos cautivos desde la ciudad de Cieza, en Murcia, entre los años de 1458-1477, siendo sultán de Granada Abu Nat, apodado Ciriza. La palabra mazmorra viene del árabe clásico matmurat, que significa silo, escondite o quedad. Antes, cuando estaban aquí el primer sultán de Granada, servían para silos, para guardar grano. Luego, cuando la guerra se intensificó, ya necesitaban pues, que fuesen cárceles. Y dice López Torres Balbás que en esas cuevas, como aquí vemos una representación, se podían albergar hasta 100 o 200 prisioneros. Como vemos, tiene forma de embudo, se enclava en la roca y por arriba tendría una dimensión de unos 2 metros y por abajo aproximadamente de 11 a 14 metros de longitud. La altura de unos 8 metros. A los prisioneros se les ponía unas cuerdas en la cintura y se deslizaba por esa oquedad hasta el suelo.
En esta base tenemos como unas radiales, ¿no? Unas cintas radiales. Eso eran como las camas que iban a tener los prisioneros a la hora de sentarse durante la noche. En un rincón podían tener un bacín o una cosa para evacuar y alguna fuente de agua, para el agua. En Alhama de Granada se puede ver los silos. Hay un silo muy interesante que se visita con una visita turística. Juan Torres Fontes, aquí en la Alhambra, sitúa estas mazmorras que irían desde Torres Bermejas, pasando por donde está el Carmen de los Rodríguez Acosta, siguiendo todo lo que es hasta el Carmen de los Mártires, o sea, toda esa línea. En la Alhambra queda un silo en la Alcazaba, que se puede visitar también. Nos dice Munsen en su libro Viaje por España y Portugal, Reino de Granada, lo siguiente de lo que vio aquí en Granada y que le causó una honda impresión. Y más allá de exagerar, leemos este párrafo. Dice, subiendo un buen trecho, entramos en un lugar espacioso, rodeado de un muro, donde hay 14 profundas cuevas muy estrechas por la parte alta, con un orificio de gran profundidad y cavadas en la roca. Todo lo que moría en la cárcel era expuesto al público y luego lo enterraban en el mismo suelo. A veces hubo 7.000 cristianos cautivos en aquel lugar y las casas de los sarracenos en la ciudad. Pero en tiempos de asedio, tantos murieron de hambre que quedaban muy pocos al ser tomada Granada. Con vida solo quedaban 1.500, que fueron presentados al rey cuando entró vencedor en la ciudad. Horrible espectáculo. Esto era para nosotros horroroso. Se vieron obligados a comer carne de animales muertos. Entre los cautivos había un presbítero que nos contaba muchas lástimas. El maltrato era frecuente y muy extendido entre los cautivos que pertenecían a la corte, al sultán, soportando unas circunstancias muy duras y unas condiciones personales, porque lo único que se trataba era de que fuesen perfectamente dotados para las tareas, sobre todo la agricultura, la molienda, el trabajo artesanal, carpintero y el servicio doméstico. El fenómeno del cautiverio trajo consigo la necesidad de buscar personas que se adentrasen en campo enemigo a fin de recabar información sobre los prisioneros, tanto del territorio cristiano como musulmán. Así nació el oficio de alfaqueque, del árabe al-fakat, que significa redentor. Cuando se estabilizó la frontera entre Castilla y el Reino de Granada, esta profesión adquirió unas características muy específicas. Y en el último tercio del siglo XV, los rescates eran financiados por las órdenes religiosas. La más importante es la de la Caridad de Jesucristo, que estaba en Córdoba, y la que estaba vinculada a la Orden de las Mercedarias, y la Hermandad de la Trinidad, también en Córdoba. Los alfaqueques disfrutaban de inmunidad diplomática, llevaban un salvoconducto y se podían mover por la frontera. Y además, en estos lugares también había religiosos que decían misa, no se sabe si con permiso de la autoridad o de forma clandestina, pero bueno, allí estaban, ellos pues se escondían y podían decir las misas. Los alfaqueques menores sí no gozaban de esa libertad de movimientos por los caminos y hacían portar una bandera propia e incluso hacían sonar unas trompetas. Y también actuaban como espías, unos espías para saber dónde estaban estas personas. El cautiverio durante la Guerra Final de Conquista, ustedes saben que la Guerra de Granada duró 10 años, entre 1482 y 1492. Y en este proceso por el que Castilla acaba conquistando el Reino de Granada, empiezan a darse las liberaciones pacíficas. Las órdenes religiosas ya comienzan a dejar
el rescate de cautivos porque no les convenía. Los últimos rescates en esos momentos los tenemos del rescate de 88 cautivos de la ciudad de Baeza. Tampoco la Alfaquería Mayor de Castilla se implicó en las dichas redenciones porque el alfaqueque mayor, la familia de los Arias Saavedra, alfaqueques de la corona, estaban perdiendo el favor real. Ya no, la corona se estaba alejando de todo esto porque la guerra les estaba provocando muchísimos problemas. El oficio de redentor o espía se suponía de alto riesgo, por lo que los monarcas cristianos decidieron suspenderlo hacia 1486. Hay que advertir que la propia guerra de Granada se convierte en caída y liberación de cautivos tanto en territorio cristiano como musulmán. Hay que tener, y sirvan estos datos, en 1481 murieron en Zahara 160 cristianos. En Alhama, en 1482, murieron de 3.000 a 4.000 musulmanes. En el desastre de las lomas de Málaga cayeron unos 1.000 cristianos. En Lucena, Boadicca y prisioneros, junto a 700 prisioneros. La crónica también establece que en el último año de la conquista se contabilizaron de 3.300 a 3.700 prisioneros cristianos concentrados en las ciudades de Baza, Guadix, Almería y Granada, con 500 cada una. En Ronda 600, Alhama 100, Marbella 600. La conquista del territorio granadino no supuso tantos prisioneros como se liberaron cristianos, pues en las capitulaciones de rendición se firmó y se acordó la libertad de sus habitantes, cada uno en unas condiciones. No todo el mundo salió a la calle, sino que dependiendo de las condiciones podrían ser liberados o no. En la conquista de Málaga de 1487, debido a la dureza de la guerra, al asedio, llevó a los monarcas católicos a decidir la cautividad de todos sus habitantes por orden real, como un derecho de guerra. Y en torno a 13.000 almas quienes quedaban al tanto y se repartieron de la siguiente forma. De 2.500 a 3.000 cautivos fueron entregados a los nobles que habían compuesto o que componían el ejército granadino. Unos 100 prisioneros fueron enviados al Papa. 30 prisioneros para las reinas de Nápoles y Portugal. Y unos 8.000 granadinos se quedaron para la corona, bien para que fuese intercambiarlo por personas, por otros cautivos, o bien en especie o por dinero. Entonces, estos 8.000 cautivos se quedaron para la corona porque, aparte de que se liberarían muy pronto, era una buena fuente de ingresos para financiar la guerra. Los reyes se pagaban unos 30 doblas, que eran 13.000 maravedíes, una cantidad desorbitada. Aquella persona que no podía pagarlo, pues lógicamente pasaría a ser esclavo o quedar hasta que pudiese reunir el dinero para pagárselo. En esta ciudad de Málaga, en este año, un poco después, fueron liberados en bloque más de 450 judíos. Aquí se pagaron 22.000 maravedíes. Jugó un papel muy importante Ali Dudot, es un rico comerciante que se hizo de oro con todos estos rescates, con estas resurrecciones, y gracias a él mucha gente se liberó, aunque luego había que pagar, claro. En Málaga, este señor Ali Dudot liberó a 600 cautivos y pagó 7.502.700 maravedíes. Su hijo Fernando, llamado Fernando el de Málaga, ya habían pasado 15 años tras la conquista que seguía cobrando las dichas rentas de esos rescates. Ya una vez tomada Granada, entre los años de 1492 y 1516, se da una compleja situación derivada de la conquista militar. Esa instalación o ese paso de lo que había sido una sociedad medieval
a lo que será la España moderna, va a resultar muy difícil. Las órdenes religiosas, o sea, la dinámica de los rescates va a cambiar completamente. Hay una decadencia, un vacío de poder hasta 1508 por parte de la alfaquería mayor. Y luego tenemos la aparición de la frontera marítima. En este momento la redención de cautivos estaba en manos de piratas, mercaderes, marineros que actuaban en todo el norte de África al margen de la ley. La corona no pudo establecer unas normas al respecto hasta el año 1520. La permanencia en cautiverio dependía de varios factores. El más importante es el económico, el tener capacidad económica. Y el segundo es que el geográfico, que la ciudad se encontrase en ruta comercial de esclavos. No se puede conocer la duración exacta del cautiverio, puesto que las pesquisas para encontrar a tu familia o vecino comenzaba entre 1 año o 2 después de haber perdido la libertad. Como vemos, no es nada eficiente porque mientras le has perdido la pista. Por eso es tan importante esas rutas y esas ciudades que van siguiendo el camino esclavista. Y hubo personas que podían estar encerradas 6, 10, 15 o hasta 20 años en territorio enemigo. La pérdida de libertad también se producía por la incursión de los moros norteafricanos en todo el norte, en toda la costa del Magreb y en las costas granadinas, de modo que los caminos en todo el litoral nuestro eran muy peligrosos. La corona, como digo, tuvo muchísimos problemas a ese respecto. También hubo bastantes personas que marcharon de aquí sin autorización de la corona. Existían rehenes que se desplazaban desde la península a otros lugares para esperar mientras se gestionaban el rescate de sus familiares. La vida, como comprendemos, era muy dura, el maltrato, la mala alimentación, las mazmorras insalubres, y como veremos con la esclavitud de los moriscos, los piratas, los presos que iban y mandaban a galeras, estos ya eran de no retorno. Allí eran los que quedaban con la vida más dura, pues entre el 99 y el 100% ya no regresaban. Si no era la pena de muerte, era galeras. La esclavitud en la España, en la Iberia musulmana, era bastante dura. El contrato de manumisión musulmán era muy duro. Sin embargo, había momentos, también dice que había algunos cautivos que incluso podían alcanzar un estatus dentro de la corte e incluso liberarse. Tenemos ejemplos muy claros como fue Abul ibn Nujayn Riwan en la corte de Ismail I. Este chico, su padre era castellano, la madre barcelonesa, y lo capturaron los árabes, los moros de aquí, con 8 o 9 años. Vino a la corte, era un chico tan despierto, tan inteligente, que fue educado en la corte y llegó a ser visir. Educó incluso, fue preceptor de Yusuf I. Otra cautiva que llegó a lo más alto en la corte fue Isabel de Solís, cuando tomó el nombre de Isabel de Solís. Fue esposa de Moulay Hassan y se llamaba Soraya, en el nombre de la corte de aquí era Soraya, luego Isabel de Solís. Y otras muchas concubinas, como hemos estudiado en otras conferencias que he dado, que subieron a lo más alto porque fueron madres de príncipes, estas personas. Pero, sin embargo, este contrato no es tan idílico. Tenían estas personas que estaban en la corte cautivas pagarle al amo, al soberano, una cantidad para poder, a lo largo de la vida, pagarse su propia libertad. Y si no, incluso tenían que hacerle regalos en momentos determinados, como era la fiesta del Ramadán, el ayuno, cualquier cosa. Y si el amo lo creía oportuno, tenía que hacer también unos trabajos especiales dedicados a ellos.
La esclavitud en la Iberia cristiana prosperó como una institución en la cristiandad medieval. Los reinos cristianos continuamente negociaron con los musulmanes el cambio de estos cautivos, o bien por dinero o en especie, puesto que al mismo tiempo era la fuente de ingresos, como digo, para financiar la reconquista. Entre el año de 1489 y 1497, casi 2.000 esclavos negros fueron traídos desde Portugal a Valencia. Y España, a mediados del siglo XV, final del siglo XV, tenía la mayor proporción de esclavos africanos en todo el conjunto de Europa, pero muy pronto fueron libres. Estos venían de Canarias y Guinea, importados por los portugueses. De las potencias colonizadoras, España fue sin duda la menos esclavista como consecuencia del Tratado de Tordesillas de 1494. En este tratado, aparte de que España impedía el transporte, la corona española impedía el transporte de esclavos desde el África totalmente, se repartieron ambos países, Portugal, el Reino de Portugal y España, las aguas territoriales del Océano Atlántico, así como las tierras conquistadas. Pero bueno, ese es un punto aparte. Sí, en este tratado se combinó la liberación de cautivos por parte de los reyes cristianos y la no introducción de africanos aquí. En unos tratados posteriores, como el de 1713, España cedió la totalidad del comercio humano a Inglaterra. Y como es muy curioso que como consecuencia directa de esta política, en los países conquistados en América por parte de España, como puede ser México, Perú, Ecuador, no existen personas de raza negra. Allí no. La esclavitud se anuló totalmente. Hay unas leyes específicas, las leyes de indígenas que anulaban, por eso allí no hay personas de raza negra. Sirva como ejemplo también que en 1517 Carlos V mandó que entraran en Cuba hasta el año 1773 esclavos. Solamente importaron 60.000 esclavos. Sin embargo, los ingleses, desde esa época y hasta 1886, introdujeron en la isla más de 1 millón de personas. O sea que hay una diferencia. Las potencias esclavistas de ese momento son Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda. Los esclavos procedentes del África negra eran dedicados al servicio doméstico, por lo que 2 de cada 3 eran mujeres. En palabras del profesor Domínguez Ortiz y Bernard Vicent, la esclavitud es un fenómeno frecuente en la España moderna, si bien limitado en el área geográfica de la península, como son el sur, en la Corte y en Valencia. La actividad de rescate de cautivos en las demarcaciones de frontera en la Baja Edad Media, en las demarcaciones de frontera entre Castilla y el Reino de Granada, son intensísimas. Se producen una serie de acciones y reacciones, ataques y represalias que son reflejo de la inseguridad que nadie puede evitar, pues los tratados de paz nunca se van a llevar a cabo. Los caudillos de las distintas partes, de las distintas fracciones, tienen sus propias guerras, entre ellos se miran a sí mismos y lo que está provocando son guerras particulares con un gran incremento de prisioneros. De modo que Lorca, que había sido frontera entre el Reino de Granada y Castilla, llegaron alfaqueques musulmanes para intercambiar y hablar con las autoridades de la ciudad la liberación de sus propios conciudadanos. La amenaza, por tanto, de ser cautivo es constante, ya fuese mujer, hombre, anciano, un pastor, los caminos estaban intransitables.
muchas personas quedaron, como digo, cautivos y la duración del cautiverio no se podía saber, dependía del tiempo para reunir el dinero. También había personas que dejaban un rehén como garantía, un hijo o familiar cercano lo dejaban allí mientras buscaban a sus otros familiares. A veces se producían rescates genéricos si no se encontraban a sus familias como un acto de generosidad, y así ocurrió con un vecino de Vélez Blanco, dicen las crónicas, que llegó a Lorca buscando a su hija y al no encontrarla llevaba 7 libras y media de sella joyante para el intercambio. Como no encontró, pues rescató a un muchacho que llevaba preso en la fortaleza de Lorca 15 años después de la toma de Granada. O sea que era muy complejo encontrar a los cautivos. Los reyes católicos obligaron a la justicia al pago del débito. El hecho de la cautividad y la esclavitud son normativos. ¿Qué quiere decir? Que se buscaban a personas concretas a través de unos canales de distribución esclavista. Las ciudades costeras del Magreb, junto con Granada capital, son las principales capitales de exportación e importación de esclavos, siendo ya Málaga una ciudad cristiana. Y Lisboa, junto con Sevilla, Córdoba y Valencia, van a ser exportadoras con Occidente y hacia el norte de Europa, mientras que Orán, en Argelia, es el trampolín islámico hacia los países, hacia las partes, como vemos aquí, los países eslavos. Hay un intercambio e incluso hacia el Cáucaso. Allí van a entrar muchísimos esclavos de Al-Ándalus, como van a venir esclavos del norte. Como dijimos, la palabra esclavo viene de eslavo, que aquí teníamos en la corte cordobesa muchísimos prisioneros que venían del norte de Europa. La fuga de cautivos había sido motivo de múltiples controversias, no solo por la manera de la huida, sino que muchas de estas villas se quedaban vacías, se perdía mano de obra. Cuando se firmaba una tregua, la posibilidad de fugar era tan grande que las autoridades procuraban vigilar la frontera y evitar que hubiese disturbios o que se perdiera esa mano de obra porque hacía falta para el campo. En las capitulaciones de Granada, que se firmaron en 25 de noviembre de 1491, en uno de los puntos, que son muchísimos, pero en uno de los puntos referente a la esclavitud, se contempla lo siguiente: que aquel musulmán huido de la ciudad, del Albaicín o los arrabales, quedaría libre, no pudiendo la justicia ni sus dueños proceder contra ellos, siempre y cuando no fuesen negros ni canarios. Así lo dicen las capitulaciones de la entrega de Granada. La política de Carlos V hacia los moriscos granadinos se observa como una propuesta represiva en cuanto a cultura, religión, vestido, fiestas. Los principales valedores de esta represión son el arzobispo Ábalos en 1530 y el arzobispo Martín de Ayala en Guadix en 1554, cerrando el reinado del emperador. Más tarde, el arzobispo Pedro Guerrero consigue ser escuchado por Felipe II, poniendo en marcha el Tribunal de la Inquisición en Granada, actuando en un primer momento con bastante prudencia y siguiendo las directrices del emperador de que se portara muy bien en cuanto a cobro de impuestos y tributos, que tenían que atender las leyes, pero eso no se fue cumpliendo para nada, ¿no? Sino que hubo una radicalización hacia los moriscos, que eso acabó en rebelión, en la guerra. Tampoco se aceptó por parte de los moriscos la pragmática sanción de 1567. Aquí la pragmática sanción era el bautismo forzoso, sí o sí, pero muchos dijeron que no.
Por tanto, dio lugar a la Guerra de las Alpujarras. Una guerra muy cruenta que Felipe II incluso se puso las manos en la cabeza, según los historiadores, de lo que aquí estaba pasando. Y dijo, no puede ser, no lo voy a consentir, ¿no? Dice en Córdoba, en 1573, poco después de que terminara la Guerra de las Alpujarras, en Córdoba se contabilizan 3.600 esclavos moriscos. Si antes se pagaba el precio de 100 ducados, bajó el precio considerablemente y solo se pagaban 43 ducados por una persona. Las nuevas propuestas y resoluciones del control de los moriscos en época de Felipe II las realiza José Esteve, obispo de Orihuela, en el año de 1595 y propone que si no se bautizan estas personas obligatoriamente, tendría otras medidas de fuerza para obligarlos. Y estas medidas de fuerza son que a los niños y los ancianos se les retiran, se les llevan fuera de la ciudad de Granada y se reparten por otras partes de España e incluso se mandarían al Magreb. Y esta idea de la separación de los familiares la secunda también Marqués de Denia, futuro duque de Lerma, en el Consejo de Estado del 31 de enero de 1599 para poner fin a la crisis económica del siglo XVI. Y dice que estos moriscos se van a repartir por los pueblitos pequeños, lo que esté más despoblado, y se van a dedicar exclusivamente a la agricultura, no pueden desempeñar actividades económicas. Esto lo podemos leer en el memorial de la Catedral de Granada. Pero Francisco de Sandoval, el dicho marqués de Denia, va mucho más allá y él propone lo siguiente y divide a los moriscos en grupos. Dice, los niños se reparten, se sacan de las casas y se reparten en los seminarios, los metemos en seminarios. Las mujeres y los mayores de 60 años, si no se bautizan, a berbería, es decir, los mandamos a los mercados esclavistas del Magreb. Y los varones que son sanos, fuertes, entre 15 y 60 años, si no se bautizan, la pena de muerte o los enviamos a galeras. Esas son las directrices que iban a seguir estos señores para la conversión verdadera. Pero claro, esto no dio mucho resultado. La esclavitud se justificaba como salida para evitar penas mayores como era la pena de muerte, en los delitos de herejía y apostasía. Si teníamos delito de lesa majestad divina humana, la pena es la cárcel, o sea, cadena perpetua, las galeras o la ejecución. También hay que distinguir los moriscos libres de los que son llamados moriscos de paces. Los cabecillas, instigadores, promotores de una revuelta tienen la pena de muerte, la pena capital. Las mujeres tampoco quedan libres de estas pesquisas. Si se demostraba que habían participado en una revuelta, pues se les ejecutaba. En caso contrario, se llevan como esclavas a berbería. Pero es que entre los niños y niñas también había unas edades penales, de modo que los niños entre 10 años y medio y las niñas entre 9 años y medio y los 10 podían ser esclavizados porque se les consideraba capaces de dolo y delitos de crímenes. Los menores de esa edad son expulsados del reino de Granada y llevados entregados en custodia a cristianos viejos hasta la edad de 20 años. Los viejos que hubiesen participado en revueltas y perturbado la paz, pues dice que como ya no sirven para la guerra, se enviarán a la cárcel o ejecutados. Los moriscos de paces tampoco quedaban libres de penas si se habían demostrado que se habían saltado la ley. En este caso, la amnistía no eran ejecutados, pero sí metidos en la cárcel y la amnistía dependía de la voluntad real.
Muchos esclavos gozaron de libertad de movimiento porque sus dueños se desentendían de su custodia y manutención, por lo que trabajaban como asalariados libres, de cuyos ingresos el dueño recibía una parte. Así fue como muchos lograron su libertad llamándose libertos, y estos recibían el nombre de moros cortados. Era un proletariado miserable, inquieto y mal retribuido, según el profesor Domínguez Ortiz. Y hubo bastantes protestas en las Cortes castellanas a este respecto, de modo que el procurador de la ciudad de Granada en las Cortes de Castilla, que se reunía en 1626, expuso lo siguiente que leen ustedes. Y dijo que eran muchos los inconvenientes de permitirse en Al-Ándalus tanto número de moros y moras, y de ellos bautizados que eran cortados y pagaban jornales a sus dueños, los cuales sirven los oficios menores de la República, pasan trigo, vino, sillas de mano, traen palanquinas y venden menudencias, que todo es de poco trabajo y mucho aprovechamiento, y ninguno acude a las labores del campo ni cría ganado, para lo que hay mucha falta de gente. Y esto es que en 2 años queda libre quien ha costado 200 ducados y dejan resto a fin de no ser expelido como manda la ley. Como vemos, pues que costaba mucho dinero, pero no daban resultado. Los moros cortados fueron expulsados definitivamente de Al-Ándalus, del sur de España, hacia el norte del Magreb, en el 1712 por parte de Felipe V. Desde el siglo XVII la inmigración de mujeres esclavas fue disminuyendo paulatinamente y entonces quedaba la esclavitud de vientre, es decir, hijos de mujeres esclavas que nacían siendo esclavos, por serlo sus madres. Tenemos aquí un estudio interesante que yo lo voy a resumir, del archivo de la esclavitud en Íllora, estudiado por Antonio Verdejo. Es un estudio muy interesante, pero yo voy a dar unos puntos concretos, ¿no?, para que veamos qué ejemplo y cómo podía ser la esclavitud ya cuando estaba tomada Granada e incluso después, por supuesto. Estos datos son entre 1542 y 1784. Como vemos, hay una relación esclavitud, morisco, religión. Si no te bautizas, si no obedeces las leyes, pasas a ser esclavo, y por eso también los reyes católicos en 1502 dictaron la pragmática sanción, que muchos se quedaron, otros se fueron, ¿no? Pero en Íllora parece que estos libertos, muchos se bautizaron con mucho gusto, y uno de los primeros datos que tenemos data de 1486, cuando se toma la ciudad por los reyes católicos, concretamente con el rey, con el gran capitán que toma la ciudad. Aquí hay un dato de una musulmana que se bautiza y toma el nombre de Victoria. Otro es el de un tal Ramo, esclavo, dice esclavo, que es boticario. Y así tenemos datos hasta 1610. Quiere decir que van a tomar las costumbres de los cristianos, pero no vamos a saber si son libertos, e incluso muchos van a seguir siendo sus hijos esclavos. También tenemos el dato de una esclava berberisca, se llamaba Turquina, que toma el nombre de María, o de una esclava de un tal Pedro Jiménez, y dice el documento que después de ser instruida y educada en la fe y la religión cristiana, se bautiza en 1615. No se sabe la edad, sí que tuvo 5 hijos también bautizados. El nombre del padre no se sabe porque ella, al ser esclava, el padre no se sabe. De aquí vemos el grado de vulnerabilidad y sometimiento sexual de la mujer, no solamente por parte del amo de la casa, sino de otros hombres de la familia, de modo que aquí vamos a ver muchísimos hijos ilegítimos que no van a tener nombre del padre. Esto es someramente lo del archivo de India, de Íllora, que tendrá muchísimo más que estudiar, pero sí tenemos datos
concretos sobre el archivo parroquial de hijos de esclavas que nacen al nacer, y tenemos datos de 1542 a 1786. Tenemos 26 bautismos y 6 conversiones, 71 bautismos, 10 eran hijos de padre esclavo y madre libre, 101 bautismos, 10 de hijos de madre esclava y otros 10 de padre esclavo. Como dijimos anteriormente, la esclavitud también es matrilineal. En la Corona de Castilla se justificaba desde las 10 partidas de Alfonso X el Sabio, y se dice lo siguiente: la esclavitud es matrilineal aunque el padre sea libre, y es libre el hijo de madre libre aunque el padre no lo sea. Si la madre adquiere la libertad por mucho o poco tiempo y se encuentra encinta, el hijo es libre. Partida 4, Ley 2, título 21. Como digo, la relación esclavitud-morisco es patente de la Guerra de las Alpujarras. Todos estos esclavos se venderán hasta el siglo XVII, y de toda la edad, sexo. Los granadinos, los compradores granadinos eran ricos hacendados de aquí de la ciudad. A finales del siglo XVII aumentan los libertos. La historia de la esclavitud en Granada recoge datos de resistencia a esta injusta vida servil. Y así lo dice la profesora Aurelia Martín Casares. Estos esclavos se presentan en la historiografía como inadaptados, como indóciles, como si fuesen culpables de no atenerse a las normas establecidas, cuando en realidad se vieron sometidos a un sistema injusto. Las fugas eran legítimas como forma de resistencia a una injusta vida servil. Aún así, el número de fugas era muy poco, pues tendrían mucho que perder porque no tenían dinero, habida cuenta de lo que se pensaba en ese momento. Muchas personas, muchos de estos libertos, buscaban la evasión en el alcohol, en los pequeños trabajos, era la pobreza. Porque era mayor el gasto del amo que la producción que estas personas podían darle, ¿no? El otorgar la libertad como acto de generosidad se consideraba inadmisible totalmente e incluso muy mal visto. El término liberto no debe confundirse con el de persona libre, pues el manumitido queda estigmatizado por un pasado de esclavos muy difícil de olvidar. Las mujeres libertas siguen trabajando en la casa del amo en las mismas condiciones, excepto en su autovaloración personal. Yo soy libre y voy a estar, ¿no? Sus trabajos sobre todo eran aguadoras, cocineras, limpiaban la casa, también eran, como digo, concubinas de los señores y servían para todo, ¿no? Durante los años de 1581 a 1640 llegaron aquí, a España, a nuestras tierras, esclavos judíos portugueses, huyendo de la Inquisición de aquel país, mucho más dura que la española, en palabras del profesor Domínguez Ortiz. Buscando las oportunidades que ofrecía España y las Indias, y además era una población muy culta, formada en finanzas, en comercio, y dice Domínguez Ortiz en su libro Auto de la Inquisición de Sevilla, siglo XVII, que eran especieros, mercaderes de tejidos, médicos, boticarios, prestamistas y un gran número de recaudadores de impuestos. La integración de esta población en la local se afianza por medio de los matrimonios. El saber si son esclavos o no, no lo sabemos, como hemos dicho anteriormente, los apellidos son arbitrarios, unas veces se pone o no porque no sabemos el padre, si el padre quiénes son, ¿verdad?
Bueno, muy importante van a ser las fuentes documentales que nos hablan de la esclavitud. Aquí tenemos los protocolos notariales. Aquí se aprecia el punto de vista, sobre todo, del señor, del dueño, pero no del esclavo. En los documentos de compraventa de esclavos vamos a tener el nombre de la persona, procedencia, características físicas, edad, sexo. El testamento de propietario de esclavo es si el dueño, cuando muere, si hay un testamento para él. Aquí dicen los historiadores que eso es muy ideal, que eso como que va a ser difícil. Sí, pero podía ser que se dejara a los esclavos pues dinero o que se quedaran en la casa. Eso no se podía saber. La carta de libertad o ahorría. En este caso, tanto la embarazada como el marido podía contratar con el señor la libertad de su hijo mientras está embarazada si estos no se han bautizado. O sea que ya antes del parto sabían si su hijo va a ser o no libre. En las cartas de dote, los esclavos servían para la dote de una mujer que iba a la boda, al matrimonio. Los bienes inmuebles y los esclavos que formaban parte de ese ajuar. El inventario de bienes son los esclavos que pertenecen a la casa, número de esclavos de la casa. Las cartas de aprendizaje y soldada están muy relacionadas con la capacidad de trabajo, la mano de obra que va a tener el señor en la casa. Las cartas de embargo son los presos que se escapan, los que se van a ir a ver cuántos nos quedan. Luego tenemos los documentos eclesiásticos, también muy importantes, los libros de bautismo. Vamos a tener los padrinos, padres, la villa, el sexo de la persona, los matrimonios y las defunciones. Las cofradías municipales y ordenanzas también van a ser importantísimas. Las cartas capitulares, aquí encontramos los asuntos relacionados con la seguridad de la vecindad, de modo que se compraban esclavos para que hicieran los trabajos más duros, como era enterrar a los muertos después de una epidemia. Ellos se ofrecían, los compraban la corona y después quedaban libres. Total, pues nadie lo quería hacer, ellos quedaban libres. Tenemos también el registro general de esclavos, las fuentes inquisitoriales. En este registro general de esclavos se dicen los niños menores de edad que se dan a otras personas, como son los cristianos viejos, para que estén con ellos hasta la edad de 20 años. Pasada esa edad, pasa a otra persona y se le a cambio de dinero. También había algunas listas que se enviaban a la corona para que supiesen el número exacto de esclavos que había en cada villa. Las fuentes inquisitoriales pues, son sesgadas, puesto que está el ser, pues, bueno, el miedo, la inseguridad, las fuentes literarias y el corpus legislativo. Aquí la corona, a través de las distintas administraciones, pues van a legislar según la precisión que necesite cada villa, cada pueblo. Y por último decir, para concluir, que la esclavitud y la cautividad de los moriscos constituyó una anomalía frente a la doctrina cristiana, como era el no hacer esclavos cristianos por cristianos, sino que la monarquía católica la aceptó, la esclavitud y la cautividad, por exigencia de la Guerra de Granada, y buscó justificarla dando el poder al rey para evitar las penas mayores, como era la muerte en caso de herejía y apostasía de los moriscos. También recordarles que la esclavitud de los países de América indígena, que no me sale la palabra, la esclavitud indígena fue abolida en el año de 1513. Y la esclavitud en la España moderna se firmó esa abolición
el 13 de febrero de 1880, haciéndose efectiva en 1888, casi hace 4 días. De modo que hasta ese momento tenemos una esclavitud, bueno, un poco más sesgada, pero la tenemos hasta el siglo XIX. De modo que hasta aquí es un repaso a lo que la esclavitud tras la Guerra de Granada. Podía ser un tema muchísimo más largo, pero aquí vamos a acortar un poquito todo. Así que muchísimas gracias por su atención y concluimos a una hora buena, ¿no? Sí. Como le digo, en febrero tenemos la primera charla, que es el día 1 de febrero, y la mía se va a titular Asesinato político y ascenso al poder en el reino nazarí de Granada. Por tanto, si Dios quiere, estaremos aquí en los próximos días. Así que muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado.